Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación y toda la adoración desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, evangelista, apologista, escatólogo, pastor y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios y para la proclamación y predicación y enseñanza de su santo, bendito, poderoso evangelio desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. El día de hoy vamos a continuar, mis amados y mis amadas, con la enseñanza número 2 de nuestro estudio Evangelismo. La semana pasada abordamos unos aspectos interesantes. Te mostré por qué tenemos que evangelizar. Y la respuesta es bien sencilla. Porque es un mandato de Dios. Mateo 28, 18 al 20. Lo dice la Gran Comisión. Es un mandato y no es opcional, es obligatorio. Lo quieras hacer tú o no, es obligatorio. Vamos a darle cuenta a Dios un día, cuando estemos en ese tribunal de Cristo. Allá, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos es necesario que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso será en el cielo. Eso será más o menos en el capítulo 5, aproximadamente, del libro de Apocalipsis, antes de que comience la tribulación, que la tribulación comienza en el capítulo 6. Y obviamente tenemos que ir al tribunal de Cristo después del harpazo, que es el capítulo Apocalipsis 4.1, el arrebatamiento. Inmediatamente vamos al tribunal de Cristo, Apocalipsis capítulo 5. Porque tenemos que hacer antes de que sucedan las bodas del Cordero. No podemos casarnos la iglesia con el Cordero si no hayamos pasado primero por el tribunal de Cristo. Entonces, mira la secuencia como es. Y en el tribunal de Cristo, si bien es cierto, ya somos salvos, ya estamos en el cielo. Pero es el momento en donde el Señor va a recompensarnos a todos y cada uno según lo que hayamos hecho en la carne mientras vivíamos. Pero no solamente lo que hayamos hecho, sino también lo que no hicimos. O sea, vamos a ser juzgados, vamos a recibir recompensa o vamos a perder recompensa por lo que hicimos y o por lo que no hicimos durante estábamos en la carne, según aquí mientras estábamos vivos. Entonces, la Gran Comisión nos enseña explícitamente un mandato de Dios es que tú y yo tenemos obligatoriamente que evangelizar. Es una orden de Dios, es un mandato de Dios y no es negociable. Te guste o no te guste, estés o no estés de acuerdo, a Dios le tiene sin problema, Dios es soberano. Y tú y yo tendremos que darle cuenta a Dios ese día. Y ese día no perderemos la salvación, pero sí podemos perder, si fuimos ineficientes y cobardes, las recompensas o los galardones que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros, su amada iglesia. Por eso es que es fundamental que tú y yo tenemos que cumplir ese mandato divino de parte de Dios, que es evangelizar. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Una iglesia que no enseña evangelismo es una iglesia muerta, religiosa. Una iglesia en donde los cristianos no están constantemente evangelizando y ganando almas para Cristo, es una iglesia muerta. La misión de la iglesia es evangelizar. Todos los domingos y todos los servicios tienen que haber almas que se salven. Así lo enseña en la iglesia primitiva, por ejemplo, Hechos capítulo 2. Todos los días el Señor agregaba a los que habían de ser salvos. Y eso, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él lo sigue haciendo. Entonces, una iglesia que evangeliza, un pastor que evangeliza, una iglesia evangelística, siempre van a haber almas convirtiéndose a Cristo. Siempre van a haber almas reconciliándose con Dios. Siempre van a haber almas que van a renunciar al pecado. Van a decirle no al pecado y a la muerte. Y le van a decir sí al Señor Jesucristo. Pero eso es una iglesia evangelística, una iglesia que evangeliza, donde hay un pastor que evangeliza, que ama el evangelio y que evangeliza. Esas son las cosas de que tú y yo tenemos que estar continuamente presentes. Yo siempre he dicho, la membresía refleja al pastor. Tal como es el pastor, es la membresía. Si el pastor es un pastor evangelista,
cree, promueve, fomenta el evangelismo y lo practica personalmente y él da ejemplo, él lidera dando ejemplo, la iglesia, la congregación lo hará de esa misma manera. Pero cuando vemos que los pastores ni siquiera ganan almas para Cristo, siempre son los mismos hermanos que están ahí, más bien van perdiendo, en vez de ganar almas, van perdiendo almas, se están yendo los hermanos. Entonces es preocupante eso y tenemos que examinarnos delante del Señor y pedirle a Dios que verdaderamente el Señor nos ministre y que el Espíritu Santo traiga convicción y que nos pese en balanza, como le dijo el rey David a Dios, que pésame en balanza justa, Señor, pues los juicios de Dios son justos. Así que mis hermanos y mis amados y mis amadas, hoy te voy a enseñar la enseñanza número 2 de este fascinante estudio de evangelismo. Acuérdate que al que más se le da, más se le requiere, más se le exige. Y tú estás recibiendo más y Dios te va a exigir más. Así que te dejé unas asignaturas la semana pasada, las voy a abordar más tarde. Espero que las hayas hecho en la clase anterior o que por lo menos estés en el proceso. Ok, en esta segunda enseñanza de las 12 que tengo de evangelismo, esta particular enseñanza tiene el propósito de ayudarte a ti, mi amado hermana y mi amado hermano, a comprender las verdades teológicas del evangelismo. Pero de la misma manera está diseñada para prepararte y animarte a evangelizar en tus relaciones cotidianas. La enseñanza anterior hice un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis que te ayudó a reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en la historia. Vimos que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios se glorifica al salvar a los pecadores a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Al final de nuestro tiempo nos enfocamos en 3 principios básicos. Espero que los recuerdes, pero si no, aquí te los voy a dar una vez más. Anótalo. Número 1, el propósito de la historia es dar gloria a Dios. Número 2, Dios es el evangelista por excelencia. El principal ministerio de Dios, para que tú sepas, y lo que principalmente abunda en su corazón, se llama evangelismo, porque Dios está sumamente interesado y se deleita en salvar a los pecadores, como cuando tú y yo nos salvó el Señor. Él se deleita. Así que el ministerio número 1 que hay en el corazón de Dios se llama evangelismo, para que tú sepas. Número 3, se nos ha encomendado el honor y la responsabilidad de proclamar el evangelio. Y como te decía, ¿por qué tenemos que evangelizar? Esa fue la enseñanza número 1, porque es un mandato de Dios y es obligatorio. No es opcional, es mandatorio. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras hacer, lo creas o no lo creas, lo predique o no tu pastor, no importa. Dios lo dijo y con eso es suficiente. Si Dios lo dijo, es una ley y es un mandato del Dios soberano, nuestro amado Señor. En esta clase de hoy estudiaremos la teología que respalda la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y cómo estas dos se sincronizan. La razón por la que queremos pasar tiempo meditando sobre esto es porque es extremadamente importante que entendamos nuestro rol y también el rol de Dios en el evangelismo. ¿Por qué crees que conocer la diferencia es tan importante? Número 1, te lo voy a decir. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la soberanía de Dios en la salvación? Tenemos un lenguaje cristiano muy común que utilizamos en la iglesia a menudo, como la palabra soberanía. Ahora ya te lo he dicho en más de un par de ocasiones. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es soberano? Simple y sencillamente significa la soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. Significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas, que está en completo control. Él está en completo control en cada tiempo y en cada situación. Eso significa la soberanía de Dios. Cuando decimos Dios es soberano, decimos que Dios está en absoluto y completo control de toda su creación, de todos los tiempos y de todo lo que está pasando. Nadie más está en control, ni tú, ni yo, ni más nadie. La soberanía de Dios puede verse en cada aspecto de la vida, incluyendo nuestra salvación. Frente a esta realidad, pasaremos algo de tiempo reflexionando bíblicamente sobre el rol de Dios al traer a los pecadores a la fe, como lo hizo contigo y conmigo, y al arrepentimiento. Hay muchos versículos que podría mencionar en este estudio, pero me enfocaré principalmente en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 31.
En estos versículos vemos lo que se ha llamado la gloriosa cadena de salvación, así se conoce teológicamente, la gloriosa cadena de salvación. Vemos la obra soberana de Dios al salvar a los pecadores de la eternidad pasada, lo que le llamamos en teología la presciencia, no presencia, presciencia a la eternidad futura. La glorificación, que significa que aquellos que han confiado en Cristo seremos perfeccionados, según enseña su bendita palabra. Para fines de nuestro estudio, me enfocaré en tres palabras clave en esta enseñanza. Ellas son, número 1, presciencia, número 2, predestinación y número 3, llamamiento. En primer lugar, consideramos la doctrina de la presciencia de Dios. La palabra presciencia aparece 7 veces en las Escrituras. Anota, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, se usa para hacer referencia al Señor Jesucristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo. En Hechos, capítulo 2, versículo 23, la palabra presciencia se usa para describir la presencia eterna de Dios de la traición y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo describe el hecho de que Dios conocía a su pueblo, Israel. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 2 y también Romanos capítulo 8, versículo 29, se usa para describir la presencia de Dios de su escogido. Ahora bien, mientras pensamos en lo que quiere decir la palabra presciencia, en estos pasajes y más específicamente en relación a la salvación, hay dos opciones básicas. Primero, está la idea de que Dios simplemente conoce lo que queremos. Este enfoque supone básicamente que, puesto que Dios lo sabe todo, Él dio un vistazo a la historia y vio quienes creerían en Él. Y luego, debido a sus decisiones, los escogió y predestinó. Dios sabía lo que haríamos, entonces Él nos eligió. Piénsalo de esta manera, mi amado y mi amada. Escogiste dónde estaría el blanco. Así que básicamente, como este enfoque hace referencia a la presencia divina, si bien estaríamos de acuerdo en que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, no estaríamos de acuerdo con esta perspectiva acerca de la presciencia, porque hace que las acciones de Dios sean más bien una reacción a lo que el hombre elige hacer. Nosotros actuamos y luego Dios actúa. No es correcto. La segunda opción en cuanto a lo que significa la presciencia divina es que Dios conoce lo que Él hará. En esta posición, mis amados, Dios, quien todo lo sabe, simplemente escogió, según su propia voluntad, mostrar misericordia a ciertas personas. Esto básicamente quiere decir que Dios sabía lo que haría y su decisión no tiene nada que ver con los pensamientos u opiniones de nadie más. Un ejemplo de esto sería un arquitecto que recorre un terreno abierto o un artista en lo que eligen hacer. Esto es lo que creemos que la Biblia enseña acerca de la presciencia divina. Dios no solo tiene previsión donde sabía lo que haría, sino que también tiene conocimiento previo de lo que Él haría y a quién soberanamente escogería salvar. Lo que es increíble de esto es que Dios no solo sabe anticipadamente lo que las personas podrían hacer o decir, sino que más bien conoce a los santos. Por ejemplo, hoy no soy cristiano porque soy mejor que nadie. Hombres buenos escuchan el evangelio todos los días y lo rechazan. Soy cristiano, mi amado, porque Dios en su gracia me escogió. No porque yo sea bueno, no porque yo haga buenas acciones, o tú ni yo somos cristianos porque lo ganamos, ni tú y yo somos cristianos porque le damos la salvación, ni tú y yo somos cristianos porque hacemos cosas buenas, ni tú y yo somos cristianos porque observamos toda la ley y la cumplimos, ni tú y yo somos cristianos porque hacemos obras benéficas. No, tú y yo únicamente somos cristianos porque en la gracia de Dios, Él, a ti y a mí y a nosotros, nos escogió. Punto. A Dios conoce de antemano a aquellos a quienes escoge dar el regalo de la salvación. Jeremías capítulo 1, versículo 5 y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 lo dicen. La segunda palabra clave a considerar es predestinación.
Mira nuevamente Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, con H mayúscula, quiere decir nuestro Señor Jesucristo. La palabra predestinó simplemente significa marcar de antemano. Y esto es muy interesante. Los escogidos de Dios, los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo o de la fundación del mundo, somos marcados en su perfecto plan para llegar a conocerlo de manera perfecta en su tiempo perfecto. Tú y yo fuimos marcados antes de la fundación del mundo por nuestro amado Dios. Él te marcó a ti, Él me marcó a mí, Él nos marcó a nosotros en esa intimidad desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo poderoso que la mente humana no tiene capacidad de entender. Aunque esta idea es difícil para nosotros, se enseña muy claramente en las Escrituras. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 28. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5 y el 11. Búscalo en tu Biblia y lo lees. No tengo tiempo para abordar todas estas escrituras. Te estoy dando la referencia bíblica. Hechos capítulo 4, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Y Efesios capítulo 1, versículos 5 y 11. Ve, Dios ha predestinado a aquellos a quienes ha escogido para recibir la salvación. Así lo dice bien claro el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. La tercera idea clave que debería considerar es el llamamiento de los escogidos a la fe en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 30 vemos que, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, etc. Sigue leyendo. El llamamiento divino es el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador como tú y yo para que respondiéramos y respondamos a las buenas noticias del Evangelio. Si Dios y el Espíritu Santo no ablanda tu corazón de piedra y mi corazón de piedra antes de venir al Señor Jesucristo, nunca lo aceptamos. Es por la gracia y la misericordia de Dios que el Espíritu Santo ablandó tu corazón de piedra, ablandó mi corazón de piedra para que aceptáramos ese llamado de Dios. Sin la obra, sin la intervención directa del Espíritu Santo, el hombre nunca puede ser salvo. Nunca. Y ese es el principal ministerio del Espíritu Santo, para que sepas. C. Dios llama soberanamente a los pecadores a abrir sus corazones a través de la regeneración para que crean en el Evangelio. Lo dice Juan capítulo 6, versículo 44 y Hechos capítulo 16, versículo 14. Antes de analizar qué significa la soberanía de Dios para nosotros, al pensar sobre el evangelismo, nos detendremos y veremos si alguien tiene alguna pregunta, me la puedes mandar por escrita aquí en los ministerios, en las plataformas, en los medios sociales, en YouTube, el canal de YouTube nuestro de Ministerio Maranata, que lo vas a encontrar como Eclesia Maranata, lo vas a encontrar EKKLESIA Maranata, THA, con THA, Maranata. Eclesia Maranata, lo buscas en YouTube y lo vas a encontrar y me puedes mandar ahí un mensaje en la misma enseñanza si tienes alguna pregunta y con mucho gusto te la responderé con relación a este tema. No me preguntes algo que no es este tema, que no te lo voy a contestar, pero si me preguntas algo con relación al estudio de evangelismo, por supuesto que te lo voy a contestar tan pronto tenga la oportunidad. Y si respondo, la gran mayoría respondo el mismo día, más tardar al día siguiente. Ok, mis amados. Una cosa más, en mi propio tiempo meditando en estas realidades e implicaciones difíciles de esta doctrina, veo tres conclusiones. Número uno, yo no soy más amoroso que Dios y tú tampoco. Número dos, yo no soy más misericordioso que Dios, al igual que tú tampoco. Y número tres, yo no soy más sabio que Dios y tú tampoco. Si puedo descansar en estas tres verdades, me ayuda a confiar en Dios, en las cosas que no puedo entender. Ok, esto es muy importante que tú y yo nos detengamos y meditemos en eso. Yo no soy más amoroso que Dios. Yo no soy
más misericordioso que Dios y yo no soy más sabio que Dios. Por ende, puedo totalmente confiar en la plenitud de Dios. Ok, número 2. ¿Qué significa la soberanía de Dios en el Evangelio? Ahora voy a abordarlo en el aspecto de la soberanía y el aspecto teológico. La soberanía de Dios ciertamente no quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio. Mira que voy a hacer hincapié nuevamente en esto. La soberanía de Dios ciertamente no quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, deberíamos hacernos descansar en el poder y la capacidad de Dios para salvar. Cuando tú y yo entendemos este principio, tú y yo descansamos en el poder de Dios y en la capacidad que Dios nos da a nosotros para salvar. Él es el que salva, no tú, no yo. Acuérdate que Él es el evangelista. Dios es el evangelista por excelencia. Y el ministerio número 1 y lo que reina en el corazón de Dios es evangelismo, porque Él está muy interesado y deseoso y se complace en salvar a los hombres pecadores para que no vayan al infierno. La soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para Dios salvar a los pecadores. Dios es el Salvador y no nosotros. Jesucristo es el Salvador de la humanidad. No tú, no yo, no ningún hombre, no ninguna iglesia. El Señor Jesucristo. Todo aquello debería ser eliminado. Nosotros no podemos producir resultado, ninguno. Él lo produce. La soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo. Esto es muy importante porque la gente tiene miedo de ir a evangelizar. En la enseñanza anterior te decía que la mayoría de las personas, hay dos grupos por qué los cristianos no evangelizan. Uno, porque no les gusta. No les gusta. Y dos, porque no conocen cómo hacerlo. Y esa es la gran mayoría. Yo creo muy firme en mi corazón que casi todos los mayoría, digo casi todos, en su gran mayoría, de los cristianos sí quieren evangelizar, sí quieren compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sí quieren ganar almas para Cristo, pero no saben cómo. Y aquí te estoy educando, entrenando y te estoy exhortando y edificando para hacerlo y que tú te conviertas en un evangelista o una evangelista eficiente, estratégico, educado. Eso es mi objetivo en este estudio. Ok, también la soberanía de Dios debería impulsar el evangelismo fiel, no servir de excusa para descuidarlo. Hoy en día la iglesia lo agarra de excusa. Hoy en día las iglesias en su gran mayoría, no digo todas, pero en su gran mayoría, utilizan excusas para no evangelizar, poniendo programas de hombres. Pero el principal ministerio de la iglesia es la evangelización. Es lo que Dios va a pedir cuenta a cada pastor, a cada iglesia, a cada cristiano. No cuántas obras benéficas tú hiciste, sino en cuánto tú evangelizaste cumpliendo la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la cual es no negociable y es un mandato divino de Dios. Esa es la agenda de la iglesia, porque es la agenda de Dios. Y si tú eres verdaderamente de la iglesia del Señor Jesucristo, la agenda de Dios es la que gobierna tu vida, que es la evangelización. Ok, mis amados. Acuérdate que Dios es el evangelista por excelencia, porque creen que lleva a las personas a no compartir el evangelio. Si tu teología te lleva a pecar, entonces es una mala teología. Tu teología nunca te puede llevar a pecar. ¿Y sabes qué es también pecar? No evangelizar, no llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es pecar. Muchas veces la gente cree que pecar hay una lista de pecados, pero no evangelizar es pecado, para que sepas. Claro que es pecado, porque ya que es un mandato directo, un mandato divino de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Mateo 28, versículo 18 al 20, es que se conoce como la Gran Comisión, es una orden, un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio a ti y a mí, a todos nosotros. Cuando tú y yo no evangelizamos, tú y yo estamos en pecado. En pecado. Y si tú no estás evangelizando, y si tú no has estado evangelizando, podrás haber estado sirviendo en la iglesia como ujiere, como diácono, como lo que sea. Podrás estar diezmando, podrás estar ofrendando, podrás estar haciendo 10,000 cosas.
Pero si tú y yo no estamos evangelizando, quiero que sepas que independientemente a la luz de la palabra de Dios, independientemente de lo que tú estés haciendo o ministrando, tú y yo estamos en pecado delante de Dios porque estamos desobedeciendo la gran comisión, el mandato divino de Dios, que es evangelizar. Esa es la razón por la que tú y yo tenemos que evangelizar, porque es un mandato divino. Y si tú y yo no obedecemos al Señor, tú y yo estamos en pecado. Y por eso es que las iglesias que no están evangelizando, los pastores que no están predicando sobre y enseñando sobre la evangelización, y no lo están haciendo ellos personalmente, y el cristiano en la vida personal que no lo está haciendo, está pecando en desobediencia y en rebeldía delante de Dios al no cumplir el mandato divino de Dios. Esto tiene un gran carácter de suma urgencia. Y aquí tú y yo y todos los que nos llamamos cristianos, que seamos arrebatados, porque no todo el mundo se va a ir, solamente la verdadera iglesia será arrebatada, o en el harpazo, según nos enseña la palabra de Dios. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, tenemos que dar cuenta de esto. Y esto es una realidad que nos tiene que hacer pensar, pero también hacer temblar en santidad delante de Dios y cumplir obedientemente con el mandato divino de Dios en la gran comisión, Mateo 28, versículos 18 al 20, predicando su evangelio a las naciones. Por eso es que es absolutamente imperativo de que tú y yo evangelicemos, y todos los cristianos y todas las iglesias del mundo, verdadera iglesia, quiero decir, de nuestro Señor Jesucristo, están dadas, recibimos ese mandato divino de Dios. Es una orden y no es negociable. Esto es fuerte, pero muchas veces las personas no lo ven de esa manera y por eso están bien cómodos, bien cómodos. El trabajo de evangelización no es solamente para el pastor, es para toda la iglesia, que incluye el pastor, que incluye todos los miembros. Todo el que se llama cristiano, no importa que sea pastor o como se llame, todo, tú y yo, los cristianos, tú y yo tenemos este mandato divino de Dios. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre en el evangelismo? Vimos la teología en cuanto al rol de Dios. Ahora vamos a ver la responsabilidad tuya y mía del hombre en el evangelismo. Como ya mencioné, la soberanía de Dios de ninguna manera quita o exonera a nadie de su responsabilidad. La soberanía de Dios nunca te va a exonerar a ti o a mí, a ninguna iglesia, a ningún pastor, de su responsabilidad de evangelizar. Nunca. Nunca va a quitar esa responsabilidad de que seamos activos, intencionales y persistentes en compartir el evangelio. Así que esto es cierto. Entonces, ¿qué rol desempeñamos tú y yo en el evangelismo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos ser fieles en proclamar el evangelio? Argumentaría que cuando leemos toda la Biblia hay tres cosas fundamentales que estamos llamados a hacer. Número 1, orar. Número 2, buscar. Número 3, proclamar. Repito. Número 1, orar. Número 2, buscar. Número 3, proclamar. En primer lugar, estudiemos la oración y su aplicación en el evangelismo. Para ello, ve conmigo al libro de Colosenses capítulo 4. Mira lo que dice Colosenses 4, versículos 2 y 4. Léelo. Pero dice en este versículo encontramos tres principios acerca de orar por los perdidos. Si tú quieres ser un evangelista, tú tienes que orar a Dios. Si tú no oras, nunca puedes ser un evangelista. Si tú quieres evangelizar, es imperativo, no negociable, una orden de que tenemos que orar. No podemos evangelizar si no oramos primero. El primer principio que dice Colosenses 4, del 2 al 4, dice así. En relación a la oración, viene de Colosenses 4.2, donde dice, donde vemos que debemos dedicarnos a la oración. Debemos dedicarnos a la oración fervorosamente. La palabra dedicar o continuar firmemente significa ocuparse de, aferrarse a, o sea que nos tenemos que aferrarnos a la oración. Esto significa que en lo que respecta al evangelismo debemos orar. Debemos orar antes de compartir. Debemos orar mientras compartimos el evangelio y debemos orar después de haber compartido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Observa también que este llamamiento va seguido de un llamado de atención. Mira nuevamente Colosenses capítulo 4, versículo 2. Velar
mantenerse vigilante. Mientras ora, debes de estar alerta. Vive con la expectativa de que Dios ama a los perdidos y que no nos está abriendo puertas para que hablemos a los que necesitan escuchar el evangelio. Repito, vive con la expectativa de que Dios ama a los perdidos y nos está abriendo puertas para que hablemos a los que necesitan escuchar el poderoso y santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo hagamos, empezaremos a ver que Dios está obrando a nuestro alrededor en formas que nunca antes tú y yo hayamos notado. Esto abre nuestros ojos espirituales y aún físicos. También ve aquí que debemos hacerlo con acción de gracia. Celebra la oportunidad de que Dios ha dado y las formas en que Él ha trabajado en situaciones. Por ejemplo, testimonios de gracias. Esto mantiene nuestro enfoque en su fidelidad y su poder en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. El segundo principio, mis amados, en relación a la oración está en Colosenses capítulo 4, versículo 3, donde vemos que deberíamos orar por puertas abiertas. Eso el apóstol Pablo nos enseña. Él le oraba a Dios que le abriera puertas para evangelismo. Esa es una oración que yo en lo personal me place hacerle a Dios y me deleito en pedirle a Dios, Señor, por favor, por tu misericordia y para tu gloria, ábreme puertas para predicar, para presentar, para exponer y para defender tu santo y divino y poderoso evangelio. Esas son puertas abiertas. Mira el texto conmigo. Ora para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Tú tienes que orarle a Dios que te abra puertas y Dios lo va a hacer en su misericordia y en su fidelidad. Esto quiere decir que deberíamos rogar y suplicar que Dios nos dé oportunidades. Pide al Señor que abra puertas para compartir su evangelio, para que abran puertas donde sea que tú y yo nos encontremos. El tercer principio, déjame detenerme ahí. Tú no puedes predicar por predicar. Tienes que orarle a Dios, que el Señor te guíe. Que el Señor te guíe. Acuérdate que te dije para que seas eficiente, para que seas estratégico y para que seas educado. Un evangelista eficiente o un evangelista eficiente, un evangelista o una evangelista estratégico, estratégica y una evangelista educada en la palabra de Dios. El tercer principio acerca de la oración es que deberíamos orar por discernimiento al compartir el evangelio. Colosenses 4:4 dice, para que lo manifieste como debe hablar. Cuando oramos, deberíamos pedir a Dios que nos dé discernimiento al compartir el evangelio. Deberíamos orar para que Él nos ayude a recordar este versículo que serán útiles. Ora para que Él te ayude a ti y también a mí, oremos, a saber cuándo compartir y cuánto compartir. Te dije estratégico. Tú no puedes predicar el evangelio en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Tú tienes que pedir ese discernimiento a Dios, porque Dios conoce el corazón de la persona. Dios conoce el momento en donde esa persona está más susceptible para abrirse delante de Dios. Y cuando Dios te muestra ese momento, aprovecha la oportunidad, no la desperdicie. Otro aspecto que yo siempre le digo a los hermanos es, muchos hermanos testifican, pero se quedan ahí a medio palo, se quedan en medio camino, mejor dicho, y no lo llevan a la cruz. Tú y yo nos salvamos, pero tú y yo tenemos que llevarlo a la cruz. A la cruz lo tenemos que llevar, donde está nuestro Salvador, ya resucitado. Entonces, no podemos dejarlo de manera opcional, porque recuerda que el príncipe de este mundo, dice la palabra, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que la luz del evangelio no resplandezca sobre su vida. Un hombre o una mujer que no está con Cristo está con Satanás. El Espíritu Santo, si no está gobernando en la vida de ese hombre, es Satanás quien está gobernando la vida de esa persona. Son demonios. Obviamente el entendimiento de ellos está entenebrecido porque ese es Satanás, tinieblas. Y ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio, acuérdate que el Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Entonces la palabra de Dios, el evangelio, es lámpara, es luz. Pero cuando estos hombres, estas mujeres todavía no conocen a Cristo, ellos están gobernados por el poder satánico, por los demonios, por principados y potestades que son agentes de Satanás. Entonces ellos bloquean. Entonces tú y yo no lo podemos dejar en esa manera opcional.
La palabra dice que el reino de los cielos se hace más agresivo y solo los valientes lo arrebatan, dice. El reino de los cielos se hace cada día más agresivo. Por eso yo creo que uno como evangelista, uno tiene que ser agresivo, porque el Señor Jesucristo lo enseña. El reino de los cielos se hace más agresivo y solo los valientes lo arrebatan, los cobardes no. Entonces nosotros tenemos que ser agresivos, con sutileza, estratégicamente, pero sí agresivo, en que los vamos a llevar a la cruz. Y aquí te estoy poniendo el aspecto práctico, cómo hacerlo. No solamente dile que el Señor Jesucristo quiere salvar, que Dios lo mandó para morir por sus pecados, sino que llévalo a la cruz. ¿Cómo lo vas a llevar? En oración. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si con tu corazón creyeras y que si con su boca confesaras que Jesucristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, entonces seremos salvos. Tienen que creer y tienen que confesar. Entonces, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Es un versículo que yo uso. En el reverso de mis tarjetas de presentación del Ministerio Maranata aparece en inglés y en español. Y es una herramienta evangelística que yo utilizo. Entonces tenemos que ser intencionales, llevarlo. No solamente voy a testificar, yo me quiero ganar esta alma para Cristo porque a mí me preocupa la vida espiritual de esta persona y yo quiero que esta persona reciba la bendición de Dios. Obviamente no lo vamos a obligar, pero no seamos pasivos. Tenemos que ser estratégicos, más agresivos en cuanto a la predicación y la exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llevarlo a la cruz y decirle, oremos ahora mismo. No le preguntes, ¿quieres orar? ¿Tú quieres que oremos? ¿A ti? ¿Tú me permites orar? Yo nunca le pido permiso a nadie. Yo le presento el mensaje del Señor Jesucristo y yo le digo, oremos ahora mismo y entrégale tu corazón a Cristo. Y el apóstol Pablo así lo hacía también. El apóstol Pablo nunca le estaba pidiendo a la gente, bueno, si a ti no te molesta, si a ti no te ofende. Hoy en día la iglesia predica el evangelismo de esa manera y eso es un problema. Tú y yo no podemos estar diciéndole a la gente, si a ti te molesta, si a ti no te ofende, si a ti no te va a incomodar, por favor, me das permiso de orar por ti. No, mi amado, eso no se tiene que hacer. Tenemos que ser más estratégicos y tenemos que ser más agresivos en la presentación del evangelismo y llevar a esa persona a la cruz. Porque en ese momento tú sabes que estás batallando contra el enemigo, porque le estás arrancando esa alma a Satanás y la estás pasando de muerte a vida, de tinieblas a la luz de su amado Hijo. Tú y yo somos agentes de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra y nosotros colaboramos con el poder evangelístico de salvación de nuestro Señor Jesucristo y el corazón de Dios, que es el salvar a los hombres a través de el evangelismo. Él es el evangelista por excelencia, nosotros somos evangelistas menores. Pero tenemos que ser intencionales y llevarlo en ese momento y hacerlo estratégicamente. Pide al Señor que te oriente, al Espíritu Santo que te orienta, pero no desaprovecha esa oportunidad. Cuando tú miras a alguien que comienza a llorar, mira, yo le he dicho a la gente inmediatamente, lo he dicho en algunas ocasiones, y yo he testificado a la gente, le digo, mira, el Señor me dice que quiere tu corazón y ahora mismo te quiere salvar. Vamos a orar ahora. Mira, mi hermano, tú no sabes lo que está pasando esa gente. Y en ese momento, mira, hermano, comienzan a llorar, salen lágrimas. Yo miro cómo la gente, el Señor los comienza a tocar. Aprovecha esa oportunidad, esa es una oportunidad de oro que Dios te está dando. No la desaprovecha. Ahí mismo, agarre la mano y dile, yo quiero orar por ti. Vamos a orar ahora mismo y vamos ahora mismo a asegurarnos. Cuando la gente dice, yo voy al cielo, yo le pregunto, ¿y por qué? Yo le pregunto a la gente, si tú mueres ahora mismo, ¿dónde tú vas? Y la gran mayoría se queda así, ya tú sabes que no anda bien. Hay gente que te dice, bueno, yo creo que voy al cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Y ahí vas a ver que se tambalean. Porque no están bien. No están bien. A lo mejor conocieron la palabra, se descarriaron, se deslizaron o no están bien, están en pecado. Y en ese momento lo traemos a la salvación. Ese es el evangelio, mis amados. Entonces no desaprovecha su oportunidad. Agárralo ahí mismo. Ora y yo voy a orar por ti ahora mismo en el nombre de Jesús para asegurarnos que tu nombre queda ahora mismo inscrito en el libro de la vida y que si tú mueres ahora mismo en este momento, tú vas directo a la patria celestial, al cielo. Así es como tú y yo tenemos que evangelizar. No poniéndonos así demasiado diplomáticos ni siendo ni condescendiente con la gente. No, mis amados, yo no me avergüenzo del evangelio y tampoco tú, Romanos 1:16. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Primero para los judíos y después para los griegos. Entonces tú y yo tenemos que ser agresivos y luchar, arrancar esas almas al Satanás y traerlo a la cruz de Cristo. Ellos te lo agradecerán después. Pero si tú no lo llevas a la cruz de Cristo y esa alma muere y va al infierno, tú tendrás que dar cuenta por esa alma y yo también. Y la sangre de ellos correrá por nuestras manos porque no lo llevamos. Presentamos el evangelio, pero se lo dejamos opcional y no lo llevamos a la cruz. Y eso Dios nos va a pedir cuenta, mis amados. Así que
No te preocupes, que ellos te lo van a agradecer después. Ellos siempre te lo van a agradecer. Y sobre todo, vas a glorificar a Dios y estás cumpliendo verdaderamente el mandato divino de Dios, que es predicar el evangelio a las naciones, haciéndolos discípulos y luego bautizándolos en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Ese es el proceso, pero todo empieza con la predicación con poder del evangelio. Y así es como tenemos que presentar y evangelizar para la gloria de Dios. Y yo le oro a Dios que esa unción de evangelista que el Señor me ha dado a mí y esa unción evangelística que da únicamente el Espíritu Santo, que el Señor te la dé, yo no la puedo pasar, yo puedo orar para que Dios te la dé. Es el Espíritu Santo quien la da únicamente, yo no la doy. A mí me la dio el Espíritu Santo y Él se la da al que Él quiere, pero también al que se lo pide. Y yo le oro a Dios que te pase esa unción ahora mismo, esa unción evangelística, para que tú tengas autoridad cuando predicas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo hagas de manera estratégica y también de manera agresiva, como dice la palabra, porque el reino de los dioses se hace cada día más agresivo y solo los valientes lo arrebatan. Y eso nos caracteriza a ti y a mí, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra, bien clara. Entonces no nos podemos poner a pensar de, ay no, porque me da miedo, me da pena, no, olvídate, eso es cobardía. Y la palabra es clara, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así como los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los asesinos, los hechiceros, los brujos, los afeminados, los homosexuales, las lesbianas, todos ellos no van a heredar el reino de los cielos, a menos que se arrepientan de corazón y renuncien al pecado. Entonces, tú y yo tenemos que verdaderamente ser intencional, agresivo. Estamos luchando contra las fuerzas del diablo. Efesios 6:12 lo dice bien claro. Las huestes espirituales de maldad. Y esa alma está entenebrecida su entendimiento, porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, que es Satanás. Pero nosotros llevamos la santa y poderosa palabra de Dios, que es lámpara, es luz, es vida, y es una palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12, mi amado. Y por eso es que tenemos que hacerlo de esa manera, mis amados. Ora para que Él te ayude a saber cuándo compartir y cómo compartirlo y con quién compartirlo. Tienes que tener guía divina de Dios, guía del Espíritu Santo. Ora para que te ayude a saber si estás intentando forzar algo o si ciertamente Él está abriendo una puerta para la palabra. Estamos orando a Dios que nos abra puertas. Y una persona que está ahí, esa es una puerta abierta. Pero tenemos que orar a Dios si es el momento de hacerlo y si es esa persona o si hay otra persona en ese momento y cómo hacerlo. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo hacerlo. Por eso te asigné la semana pasada 3 tareas. Recuerda, espero que la estés haciendo. Número 1, te pedí que oraras. Número 2, te pedí que continuaras pidiendo que seas constante en. Número 1, pedir a Dios que te dé un corazón por los perdidos. Número 2, pedir a Dios que te abra puertas para que prediques el evangelio. Y número 3, pedir a Dios que te muestre 3 personas con las cuales puedas compartir estratégicamente, intencionalmente y aún agresivamente. Cuando digo agresivo, no es que vas a agarrar la fuerza a nadie, no, es que no vas a tener miedo y vas a presentarlo con la autoridad de Dios que Dios te ha dado, el Espíritu Santo, para compartir el evangelio antes de que empezáramos esta nueva enseñanza. Si no lo has hecho, continúalo haciendo. La oración es una de las partes más importantes del evangelismo. Los evangelistas tenemos que orar mucho, mucho tenemos que orar. Así que si tú quieres ser evangelista con excelencia, con eficiencia, con emprendimiento, con estrategia, con valor, siendo educado, tienes que orar mucho. Tenemos que orar mucho. En segundo lugar, además de la oración, tenemos la responsabilidad de buscar. De nada te sirve que ores y no busques a los perdidos. El Señor Jesucristo vino a buscarnos a nosotros. Él no se quedó en el cielo. Él vino a buscarnos a nosotros y nos da el ejemplo con el evangelio. No quiero decir con esto que con esto es que hagamos del evangelio una especie de acecho o cacería santa. Las personas son personas, no son objetivos, como siervos o alces. Están hechas a la imagen de Dios y son amadas por Dios. No olvides esto. A la luz de esto deberíamos buscar oportunidades para hablar con ellas acerca de quién es Cristo y de su obra redentora en la cruz del Calvario.
Por razones de tiempo, simplemente haré referencia a varios pasajes que considero. Lucas capítulo 19, versículo 10. El Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo tenemos que ir a buscar a los pecadores también. El propósito del Señor Jesucristo al venir era glorificar al Padre al buscarnos a todos nosotros los pecadores. Esta misma idea es vista en Juan capítulo 17, versículo 18, donde el Señor Jesucristo ora. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Una vez más, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido enviados por Él mismo. Mateo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión. Por tanto, id nos ha mandado, hemos sido enviados a todo el mundo, dice. También podemos ver esto en Mateo 28, 19, donde el Señor Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De este pasaje queda claro que los discípulos de Cristo, tú y yo, hemos sido comisionados u ordenados a ser más discípulos. Esto ocurre literalmente a medida que vamos. Cuando tú y yo vamos, el Señor nos ayuda a ser más discípulos. Pero si nunca van, ni uno te vas a ganar. Hay cristianos que tienen 30, 40, 50, 50, 60, 80 años en el Evangelio y nunca han ganado un alma para Cristo. De hecho, las estadísticas revelan eso. Las estadísticas lo revelan. Y eso es vergonzoso. Porque entonces, ¿qué están haciendo? O sea, si tú aceptaste a Cristo ayer y no has ganado un alma, perfecto, se entiende. Pero si tú ya tienes más de un año y tú no has ganado una sola alma para Cristo, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Dime, esto tiene que ser todos los días. O por lo menos en la semana tienen que haber varios. Pero hay cristianos que nunca lo han hecho. Eso es vergonzoso. Y que espero y oro a Dios que tú no lo seas. Y si lo eres, que dejes de hacerlo en este mismo momento en el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato divino de Dios. Por eso tú y yo tenemos que evangelizar. Porque es un mandato divino de Dios. Esto ocurre literalmente a medida en que vamos. El último ejemplo proviene de todo el libro de los Hechos. Luego de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, no se quedaron sentados sin hacer nada. No, todo el libro de los Hechos narra cómo salieron intencionalmente con el Evangelio, buscando proclamar el mensaje de Cristo al mundo. Por eso al libro de los Hechos teológicamente se le llama el quinto Evangelio. Es el quinto Evangelio, porque de principio a fin el libro de los Hechos es un libro 100% evangelístico. También se le conoce como el libro del Espíritu Santo. Es donde tú miras que el Espíritu Santo habla, Él escoge, Él ordena, Él dice. Es precioso. Es donde nació la iglesia. Es donde ascendió el Señor Jesucristo al cielo. Es donde el apóstol Pablo es llamado, donde nace la iglesia. Tanto la iglesia judía comenzó en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés judío que se conoce, y luego la iglesia gentil que nace en el Pentecostés gentil que se conoce, que es Hechos capítulo 10, cuando cae el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelios. Entonces, es precioso. Por eso el libro de los Hechos se le considera el quinto evangelio. El quinto evangelio, porque todos, de principio a fin, lo que te habla es evangelismo, evangelismo, evangelismo. Estudia el libro de los Hechos, que es fascinante. Estúdialo, no lo leas, estúdialo y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a ministrar de una manera poderosa. Ok, entonces Dios nos ha ordenado que siguiéramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al buscar a los perdidos con esfuerzo y compasión. Y no es opcional, es un mandato divino de Dios. En tercer lugar, mientras oramos y buscamos a los perdidos, las escrituras son muy claras en cuanto a lo que debemos abrir nuestras bocas, debemos proclamar el Evangelio. No tenemos que hablar de más nada, tenemos que proclamar el Evangelio. Esto sin duda es el modelo de los discípulos en el libro de los Hechos, ya que proclamaban el mensaje del Evangelio donde quiera que iban. En Hechos capítulo 2, Pedro dice en Jerusalén, a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay personas que me preguntan, doctor Goldman, ¿tenemos que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o tenemos que bautizar solamente en el nombre del Hijo? Bien sencillo. Mateo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión.
El Señor Jesucristo da la orden de que id por todo el mundo, hacer los discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego enseñarle todas las enseñanzas que el Señor nos dio. Entonces, es en el nombre del Padre, es en el nombre del Hijo y es en el nombre del Espíritu Santo. Entonces dicen, pero entonces, ¿por qué dice Pedro en Hechos capítulo 2 que se bautice solamente en el nombre del Hijo? Y hay iglesias que yo conozco aquí en Dallas y en varios lugares. Yo he conocido iglesias que bautizan solamente en el nombre del Hijo. Pero ahí hay un error teológico, hay un error hermenéutico de interpretación. Porque muchos dicen, es que ahora es como dijo Pedro, pero entonces Pedro tiene más autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no. La palabra de Dios es ante todo y sobre todo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 28, versículo 18 al 20, que los bauticemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ¿por qué Pedro entonces dice solo en el nombre del Hijo? Entonces muchos dicen, entonces la Biblia se contradice. Por supuesto que no. Principio hermenéutico número 1. La Biblia nunca se contradice. Nunca se contradice. ¿Ok? Entonces, hay una razón teológica por qué Pedro dice en Hechos capítulo 2 que se bauticen solamente en el nombre del Hijo. En primer lugar, ¿quién es la audiencia que le está hablando Pedro? Todos judíos. Ahí no había ningún gentil. Ningún gentil había. Los 120 eran todos judíos que estaban en el aposento alto, y todos los que llegaron, la Biblia es clara, dice que todos los judíos de alrededor del mundo. Para ser judío tú no tienes que vivir en Israel ni haber nacido en Israel, nacemos en todo el mundo. Y dice que desde el tiempo bíblico todos estos judíos venían de todas partes del mundo a Jerusalén para adorar. Entonces ahí fue cuando el estruendo, en el día del Pentecostés, que es una fiesta judía, todos ellos escuchan ese estruendo y quedan sorprendidos y vienen a ver qué es lo que está pasando. Muchos se burlan, dicen que todos están ebrios, pero la gran mayoría no lo cree de esa manera, sino que están atemorizados por el poder de Dios. Y el apóstol Pedro, se levanta con la autoridad de Dios, que hace unos pocos días había negado al Señor Jesucristo y hasta maldecido, y ahora habla con la unción del Espíritu Santo y con la autoridad de Dios, y predica el Evangelio, y ordena de que se bauticen en el nombre del Hijo, porque toda esa audiencia eran judíos, no habían gentiles. Entonces, los judíos conocemos a Dios Padre, los judíos conocemos aún al Espíritu de Dios, pero los judíos no conocemos al Hijo. Por esa razón, el apóstol Pedro, como judío que él es, hablándole a esas más de 3,000 personas que estaban ahí, no dice el número exactamente cuántas habían, pero habían miles, se salvaron 3,000 ese día, todos eran 100% judíos. Ese es el Pentecostés judío que se conoce, Hechos capítulo 2. Por esa razón el apóstol Pedro le dice a los judíos de que se bauticen en el nombre de Jesús para ser salvos, porque no conocían el nombre a Jesús como al Hijo. Solamente conocemos, como judíos conocemos a Dios Padre y al Dios, el Espíritu de Dios. Eso lo conocemos, pero no al Hijo. Y hasta el día de hoy Israel sigue en esa ceguera espiritual, como dice el apóstol Pablo. Por esa razón es que se ordena. Pero a todas las naciones que no incluye Israel, sino los gentiles, los tenemos que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí te doy una respuesta teológica, que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo a todas las personas, pero los judíos se tienen que bautizar en el nombre del Hijo, porque no conocemos al Dios Padre y al Espíritu de Dios, pero no al Hijo. Por esa razón, Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, de que se bautizaran solamente en el nombre del Hijo, porque no hacía falta que se bautizaran en el nombre del Padre ni en el nombre del Espíritu de Dios, porque ya lo conocemos, pero sí al que es desconocido para ese momento, para ellos y aún para hoy en día, para muchos, que es en el Hijo. Pero el bautismo se tiene que hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque ese es el mandato divino de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión. Ok, entonces el proclamar lo que Dios hizo y lo que debe hacer, como debe responder, en este mismo enfoque se encuentra en casi todos los capítulos de los libros de la Biblia. Los capítulos están llenos a proclamar el Evangelio. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 21, se nos dice que como embajadores de Cristo, tú y yo somos embajadores, representamos a un gobierno. ¿Cuál es el gobierno? El gobierno soberano de Dios. Tú y yo somos embajadores de Cristo.
Somos embajadores de Dios. Se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Dios ha dado a su Hijo como sustituto de los pecados y ahora Él, el Señor Jesucristo, ruega a las personas para que se reconcilien con Él como sumo sacerdote, que Él está en el cielo. Otro lugar donde vemos esto claramente está en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, donde el apóstol Pablo, el mismo que nos habla sobre la presciencia, la predestinación y el llamamiento, ahora claramente enseña la necesidad de que proclamemos el evangelio cuando él dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el evangelio. Así que, fascinante. Ahora bien, incluso entre aquellos que afirman ser cristianos surge una cita famosa atribuida a San Francisco de Asís cuando hablamos de la responsabilidad de proclamar el evangelio. La cita es algo así como dice: predica el evangelio en tu momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Pero aquí hay dos cosas acerca de esto. Primero, es una cita errónea de lo que dijo Francisco. En el capítulo 17 de su orden de 1221, Francisco le dijo a sus hermanos que no predicaran a menos que hubiera recibido el permiso apropiado para hacerlo, lo cual es falso, porque ya Dios lo aprobó. ¿Cuándo? Mateo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión, ya Dios lo aprobó. Tú y yo no necesitamos permiso de nadie para predicar el evangelio. Tú no necesitas permiso de tu pastor para predicar el evangelio, para que sepa, y lo digo con mucho respeto. Tú no necesitas permiso de tu pastor o de tu concilio para predicar el evangelio. Ya Dios te lo aprobó. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión. Hace 2000 años lo hizo el Señor. Esa aprobación ya la dio Dios hace 2000 años. Tú y yo no necesitamos aprobación de ningún hombre. Entonces aquí Francisco se equivoca. Aquí se equivocó Francisco al decir eso, porque no necesitamos orden o aprobación para que podamos predicar. Permiso apropiado para hacerlo. Después de esto dice: permitan que todos los hermanos, sin embargo, prediquen con sus obras. Segundo error. No puedes predicar con tus obras. Puedes afirmar y reflejar tu mensaje con tus obras, la cual debes hacer, pero no puedes comunicar el mensaje con suficiente claridad para ayudar a las personas a saber que no eres solo un budista moral o un hindú, un musulmán o un mormón. La forma en que la gente sabe quién es Cristo, lo que Él les exige y por qué vivimos de la manera en que lo hacemos es proclamar con palabras el evangelio santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que proclamar. Claro, tenemos que vivir lo que proclamamos. Tenemos que vivir lo que predicamos. Claro que sí. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Pero tú y yo tenemos que proclamar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar, nuestra responsabilidad en el evangelio es orar con devoción, puertas y discernimiento. Así tenemos que orar. Devoción, puertas y discernimiento. Buscar intencionalmente y también compasivamente y proclamar, buscar al pecador y proclamar el evangelio claramente, valientemente. Me gusta esa palabra más que agresivamente, aunque el evangelio, la palabra dice, el reino de los cielos se hace más agresivo y solo los valientes lo arrebatan. Pero predica más con valentía, valientemente, puramente. Nuestro trabajo es compartir el evangelio. El trabajo de Dios es salvar a los pecadores. Tú y yo nos salvamos. Dios es el que salva. Pero el trabajo tuyo y mío es predicar su santo y poderoso evangelio. El evangelismo es el acto soberano de Dios del cual somos partícipes. Esto nos ayuda en gran manera a comprender que el éxito en el evangelismo no se encuentra en la cantidad de veces de lo que le compartimos, cuántas conversaciones vemos o cualquier cantidad de otras cosas. En cambio, el éxito en el evangelismo, mis amados, descansa únicamente en nosotros comunicando el evangelio a los perdidos. Si tú no comunicas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos, nunca vas a tener éxito. Pero si tú comunicas el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo a los pecadores, a los perdidos, cuando los vas a buscar, entonces tendrás éxito, porque Dios lo dice de esa manera.
esto es fascinante. En cambio, el éxito del evangelismo descansa únicamente en ti y en mí, en nosotros comunicando el evangelio a los perdidos, predicando, lo cual es mucho menos presión, fíjate. A estos estamos llamados a hablar a las personas y a confiar en Dios. Tú y yo estamos llamados a hablar a las personas del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El doctor Bill Bright dijo una vez que el éxito en el evangelismo es compartir claramente el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Yo predico el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y yo me gozo de ver lo que Dios hace. Ese es el éxito en el evangelismo. Cuando tú y yo predicamos esa palabra con poder, con unción, con valentía, con autoridad, con determinación, con intención, estratégicamente, con pasión, fervor y amor, y luego vemos lo que Dios hace. Es fascinante verlo. Ok, mis amados, de esa manera voy a concluir esta segunda enseñanza el día de hoy. Y aquí vienen las tareas que te voy a dejar para esta nueva. 1. Orar. Seguimos orando, pidiendo a Dios que te dé un corazón por los perdidos. 2. Pidiendo que Dios abra puertas. 3. Pidiendo a Dios que te muestre 3 personas a las cuales compartir el evangelio antes de que termine esta enseñanza. Si te fijas, son las mismas de la vez pasada. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque es lo que siempre tenemos que estar haciendo tú y yo. Y después de 3 van a ser 5. Y después ponte meta, 1 por día, son 7 a la semana. Dios es fiel. Mientras más predicamos el evangelio, más Dios va a glorificarse salvando a los pecadores. Esa es la primera. La segunda, escribe en una oración lo que crees que es el evangelio. Esta es la segunda tarea. La primera es igual que la enseñanza anterior. Ora a Dios pidiendo a Dios que te dé un corazón por los perdidos. Número 2, ora a Dios pidiendo que Dios abra puertas para que puedas predicar y proclamar el evangelio. Número 3, ora a Dios pidiendo a Dios que te muestre por lo menos 3 personas a las cuales compartir el evangelio en esta semana. La segunda tarea, escribe con tu puño y letra en una oración lo que tú crees que es el evangelio. Puede ser una oración seguida, pero escribe claramente lo que crees tú en lo personal que es el evangelio. Lo discutiremos en la próxima enseñanza. De esa manera, mis amados, vamos a orar ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te alabamos y bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. De principio a fin recibe la gloria, Señor amado, por todo lo que hoy sucedió, porque únicamente es para ti la gloria, porque solamente tú, Señor Jesucristo, eres digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, que me das el privilegio de exponer tu palabra, de enseñar, de predicar tu palabra, Señor, de equipar a tu iglesia, de educar a tu iglesia, de exhortar a tu iglesia, de entrenar a tu iglesia y aún de evangelizar a tu misma iglesia, que son los 5 pilares del Ministerio Maranata, o como le llamo yo, las 5 E, Señor. Te pido, Señor amado, que una unción evangelística tú le des, Señor amado, a cada hombre, a cada mujer que está estudiando ahora mismo este estudio de evangelismo aquí conmigo en el Ministerio Maranata para la gloria de tu nombre, y que sean ganadores de almas, hacedores de discípulos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, y ayúdanos abriéndonos, dándonos puertas de oportunidades para predicar tu santo y poderoso evangelio con valor, con valentía, estratégicamente, con entusiasmo, con fervor, con pasión, con amor, con devoción, en el nombre de Jesús y con temor y temblor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, evangelista, apologista, escatólogo, pastor y maestro, siervo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, por mandato de Dios y para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Maranata, el Señor viene pronto. Y nosotros, amada iglesia, estamos trabajando arduamente en la evangelización como evangelistas, yendo a todas las naciones y haciendo discípulos a todos los hombres para la gloria del Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña en sus sagradas escrituras, cumpliendo la gran comisión que es el mandato divino de Dios, que tenemos que evangelizar según Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida y sobre los tuyos, y que el Señor ponga paz, gozo y tenga misericordia de ti, y que el Señor nos abra puertas
para que podamos predicar con valentía, estratégicamente, su santo y divino evangelio. Mi alma alaba el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.